Bueno, el programa que van a ver a continuación tiene episodios que son polémicos, que tienen puntos de vista muy particulares. Es una conversación entre dos amigos. Por favor, no se ofendan. Pero a ver, aguanta. ¿Estás pidiendo perdón o cómo lo No, tratamos estoy empezando mal? explicándole a la gente que no tiene por qué ofenderse. Ah, ya. Tienen que estar dispuestos a recibir lo que les gusta, lo que no les gusta, pero sobre todo hacerlos pensar. Y si además de todo eso, la gente se me ofende, ¿no? Yo creo que lo único que queda Que se vayan. ahí mismo, ahí te espero. La participación política de los jóvenes en el siglo Espérate, XXI. presenta bien, peón. Ok. 3, 2, 1. Amigos, amigas, amigues, generación del desencanto. La participación política, o debemos decir, la no participación política de los jóvenes en el siglo XXI. Claro, la apatía política y los peligros que eso representa para una nación en democracia. Supuestamente los jóvenes, la nueva sangre, ¿no? Van a ser finalmente la plataforma política que trae el cambio, el progreso, que nos limpia de todos estos vicios que vivimos el día de hoy en el Perú. Y si ellos están totalmente desconectados con los procesos, con el conocimiento de la historia política reciente, con el funcionamiento del Estado, entonces no vamos a poder salir de esta crisis, nos vamos a hundir más. Necesitamos compromiso, necesitamos la participación de los jóvenes activamente, ¿no? En todo lo que es el desarrollo de la política en nuestro país. Un poquito lo que se ha visto, ¿no? Porque claro, la gente dice que cada vez los políticos son peores y claro, efectivamente, uno podría plantear que nadie quiere entrar a la política, a nadie le interesa hacer política, a los jóvenes mucho menos, digamos, es un círculo vicioso, ¿no? Ven a malos políticos, por lo tanto dicen la política es una porquería, ergo jamás me imaginaría entrar a política. Eso obviamente, todos los espacios son cubiertos, esa es otra regla, todos los espacios van a ser tomados por algo, los toman aquellas personas que también le importa tres pepinos la política, pero son un poquito más deshonestas, más pícaras, más sinvergüenzas. Y dice, bueno, ya que está ahí la cancha libre, yo voy a entrar a la política para servirme de ella. Y nuevamente el círculo vicioso, ¿no? Se empieza a fortalecer, porque entra las ratas a hacer política. ¡Rata! Claro, porque tú ves un divorcio con la clase política de parte de la juventud. Dicen, no me interesa participar, es una mugre, está podrido, yo no me voy a contaminar, no me interesa, vivo mi vida al margen de esto. Y no es así. Si tú dejas ese vacío y permites que mafias lo aprovechen, como está pasando en el país ahora, evidentemente pues te va a afectar, porque tu calidad de vida se va a ver brutalmente reducida, Sí. porque no hay la gestión para que podamos coexistir en paz unos con otros y que podamos tener Correcto. los servicios básicos elementales para una ciudadanía que merece que el Estado trabaje para ellos. Y eso que ahí separemos el tema de qué es la gestión pública, administración pública, de lo que es la política, ¿no? Porque el Estado en sí, ya sea gobiernos regionales, ya sea el propio Congreso, ya sea ¿no? gobierno nacional, debería tener una administración, es decir, un cuerpo burocrático, en el buen sentido de la palabra burocrático, que trabaje más allá de los cambios políticos. Es decir, cuando entra un nuevo gobierno, no debería pues cambiar ni siquiera máximo pues el 15% del personal de un ministerio, si es que no menos. Porque lo otro debería mantenerse incólume porque son profesionales que no van de la línea con los políticos. O sea, estamos hablando aquí únicamente de las cabezas que de alguna manera deciden en la parte más alta de las decisiones políticas el rumbo que debería tomar cada gobierno que entra al poder. Visionario ese cojudo. Normalmente los canales para hacer política han sido los partidos políticos, así que termina siendo inevitable, si es que tocamos este tema, el desencanto también de las personas respecto de la política y el desencanto obviamente frente a los partidos políticos que deberían ser los vehículos para empezar a hacer política. Ningún muchacho se vincula en un tema de partido político. Y eso también tendría que ir. ¿Cuántos hablan de política en la casa y en las universidades y en los... Bueno, ahora nadie está hablando de política. Bueno, antes habían, evidentemente, fueros importantes de debate político en las universidades. O sea, en San Marcos, en la Católica, en la Pacífico, en la Universidad de Lima, se generaban
debates abiertos entre jóvenes que estaban interesados en participar, ¿no? Porque tenían alguna mística, alguna ideología, algún pensamiento a través del cual pensaban que podría darse una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Ese era el objetivo, mejorar el Perú, que funcione mejor a través de una ideología determinada. Ahora ya ni eso, porque los partidos políticos ya no tienen ideología, o muy pocos quedan, y los que todavía están vigentes y que tienen trayectoria histórica han sido vapuleados, pues, porque su desempeño ha dejado mucho que desear. O sea, se han autovapuleado en todo caso. Así es, porque la gente ya no tiene credibilidad en los partidos políticos tradicionales. Entonces estamos hablando de un sistema que no tiene partidos, que la gente lo ve como un vicio. Nadie quiere participar en política, o sea, los más capaces, los mejores técnicos, los mejores profesionales, en vez de trabajar para el Estado, prefieren evitarlo, porque ahí se contaminan, terminan empapelados, los meten en líos, en roches, los enjuician, los meten a la cárcel, nadie se atreve a firmar ningún documento. Entonces, vamos dejando, ¿no?, que el aparato público lo manejen personajes que efectivamente, como tú dices, ven una oportunidad ahí y de manera pues perniciosa empiezan a utilizar esto para fines personales, partidarios o para determinados grupos que muchas veces son ilegales, sí, ¿no? Como la minería ilegal, el narcotráfico, el tránsito informal de pasajeros. Es decir, todos estos espacios son obviamente tomados por aquellos intereses que no quieren que haya progreso, sino más bien quieren frenar el progreso, imponer sus beneficios a como dé lugar, aun si esto significa el retraso y la frustración de que aquí se construya un país viable, moderno. Más allá de que no te interese la política, Augusto, podríamos quizá coincidir que la gente debería por lo menos saber cómo funciona un poco el Estado, ¿no? O sea, para tú encantarte con la política, tú deberías saber cómo funciona, qué es lo que está mal, y conociendo un poco de teoría de cómo ha funcionado mejor en otros países, es justamente donde tú te adhieres a una manera de ver las cosas y a una manera de hacer política. Porque acuérdate que lo de politics viene también en tu inglés de policies, que es justamente lo que aquí no hay una palabra en el castellano, pero es, ¿no?, las políticas públicas, podría ser quizá el policy, ¿no? O sea, la política para llegar a algo. La diferencia entre politics y policies, que en inglés, que aquí en español no tenemos esa diferenciación. Entonces tú, bueno, con esto yo me adhiero a esta línea, entonces yo creo que la mejor manera de mejorar el mundo es a través de una visión liberal o una visión de izquierda, ¿no?, socialista. O sea, así es como finalmente tú te vas convirtiendo. Pero para eso necesitas saber lo mínimo, Augusto, de cómo funciona y también de dónde venimos y un poco de historia. Son, digamos, elementales, diría yo, para generar un camino claro hacia el desarrollo en un país como el nuestro. O sea, no, por ejemplo, diferencia entre... ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a esa candidata del Partido Morado la diferencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial? Y creo que ella dijo, el Ministerio Público sí es parte del Ejecutivo. ¿Por qué ¿Por qué ministerio, pues? ¡Una candidata! Se llamaba Úrsula Moscoso. Nuestro amigo René Gazelumene le preguntó, ¿no?, si sabía qué era el Ministerio Público, y ella entendía que era un ministerio. Claro. O sea, que era parte del Ejecutivo, correcto, el Ministerio Público. Correcto. Y sabemos que es una entidad independiente que es, digamos, la que vela por defender los derechos del Estado y digamos, no pertenece a ningún poder, es una institución independiente, ¿no? Y ahí preguntas como los tres poderes del Estado, ¿no? Finalmente, cómo funciona un poco la democracia y la independencia, el tema, ¿no?, del check and balance entre uno y otro poder. O sea, cuestiones básicas, ¿no? La diferencia entre justamente lo que hablamos de un fiscal y un juez, ¿no? O sea, cuestiones pues que yo creo que deberían ser parte también de la enseñanza en el colegio y en el tema de los debates, ¿no? Cuánto también la mejora en el bienestar ha hecho pues que la gente esté, digamos, relajada y pensando en otras cosas, no le dé interés a este tema, y luego lo que se supone iba a ser un boom para acercar más al conocimiento, como son las redes sociales y la tecnología, ¿no? ICT, más bien ha devenido en que la gente más bien tiktokea y lo único que hace es scrollear, y cuando tú scrolleas no estás leyendo ni mierda, no estás aprendiendo nada, solamente estás teniendo tu cabecita ahí
viendo huevadas, ¿no? Un bailecito, una cojudecita, ta. Entonces, sí, nos hemos idiotizado, hemos involucionado, porque no hay una preocupación por utilizar las redes sociales de una manera adecuada y se transforman en un vehículo a la pérdida de la conciencia, a la incapacidad de concentrarte, a la falta de dedicación, de preocupación, de empatía, de querer saber cómo funciona el aparato político del cual eres parte inevitablemente porque estás en una democracia y tú tienes derechos y deberes como ciudadano. Entonces, ahora, te planteo lo siguiente. Viejo, esa me gusta. Se le escuché creo que a Roberto Ángeles hace tiempo, no sé si era Roberto Ángeles, en una que le decía, hoy por hoy todo el mundo habla de mis derechos. Mis derechos, y nadie habla de deberes. Cuando son dos caras de una misma moneda. Por supuesto. Nadie habla de deberes. Ahora, ¿te acuerdas que había educación cívica antes? Cuando éramos chibolos, tenías que pasar el curso de educación cívica. Sí. La currícula de educación peruana tenía un curso de educación cívica obligado y ahí te explicaban todos los conceptos de cómo funciona nuestra democracia, ¿no? Y te explican... Un libro que te explicaba el claro, tema de los poderes, así un poco de es. historia. Y ahí, bueno, inevitablemente le enseñan lo básico de cómo funciona el aparato estatal. Y vamos a cosas prácticas. Pues creo que la educación cívica no solamente era conocimiento, ¿no? Sino era también en la práctica. Es una manera de comportarte cívicamente. Lo que hoy vemos es que entra mucha economías ilegales con representantes al Congreso de la República. Vemos a los transportistas ilegales, esos cojudos que no quieren ordenar el tráfico, Augusto. ¡A bancar el Plaza de Armas! ¡A bancar el Plaza de Armas! Mira, el tema de las comis y de las cústers ya parece el primer mundo, ya. Frente a este tema de que cualquier carro para en cualquier esquina, recoge a 5 personas, no responde absolutamente nada. O sea, ¿cómo se llama? El taxi colectivo. Claro. Y el taxi colectivo opera no solamente adentro de las ciudades. Esos son los que en todos los paraderos hacen que siempre se queden, pues, no sé, 50 carros atracados. ¡Jefe! ¡Aguanta! ¡Esas son mis causas! Yo siempre he dicho, es cierto, Lima necesita más infraestructura para que no haya tráfico. Pero siempre me he preguntado si es que manejásemos bien, primero, y si es que no habría este tema de los taxis colectivos y esto de que la gente para en cualquier momento, cuánto mejor podría ser el tránsito y el tráfico en nuestra ciudad. ¿Tú te frenas cuando estás sobre una línea, ¿cómo se llama? El pase peatonal. Pero obvio. ¿Y hay 3 o 4 personas que quieren cruzar? Sí. ¿Tú esperas que ellos te metan o tú paras y más bien... No, yo paro y le digo, pasa, estás en tu derecho. Exactamente. Y el huevonazo de atrás... Te toca bocina, cuñado. A mí me encanta cuando toca bocina porque yo hasta me he bajado y le he dicho, ¿qué tiene, huevo? No, obvio, pues. Para joder. Claro. Para enseñar. No, yo le digo, pero mira. Creerán que estoy loco, pero... No, nadie cree que estás loco. Digo, ¿qué estás haciendo ¿Qué te así? pasa? Estás cruzando un cochecito de bebé, huevón. Y cuando les quiere digo que lo pasen, atropelle? cuando les digo pasen, hay gente que no la cree. Que cree que la voy a atropellar. Sí, desconfían. Entonces yo bajo y le digo, tú hazte respetar, tú eres el peatón, manda. Yo creo que ya no vamos a volver a la figura de los partidos políticos que había antaño, como fue el APRE en su momento, pero igual sigo creyendo que la gente se tiene que agrupar de alguna manera para poder luego llegar con una ideología, con un grupo de gente, a plantear políticas públicas, porque la política, el partido político lo que quería buscar es eso, una manera de ver el mundo y una manera de ver el mundo que plantea problemas y plantea soluciones a esos problemas. Y esas soluciones, digamos, en un Estado de Derecho, se llaman políticas públicas. Aquí en el Perú, los grandes partidos políticos han ido desapareciendo. El APRA, Acción Popular, ya vimos que resucitó, pero justamente volvió a caer. Entonces, PPC. Entonces, para mí el gran problema de los partidos políticos en los últimos años ha sido lo que yo siempre he cuestionado. Tú tienes, por ejemplo, una persona como Juan Cheput, que me parece un tipo articulado. Un abrazo para Juan Cheput. Tampoco te me resientas o te hago el disclaimer también de una vez. ¿Qué pasa con Juan Cheput? Una persona que, desde mi punto de vista, mejor preparado que Alejandro Toledo. Y sin embargo, cuando yo le preguntaba a Cheput, ¿y tú, viejo? Perú posible, que no muera. O sea, Perú posible, para no morir, tiene que surgir nuevas personas y líderes que no sean, pues, viejo, Alejandro Toledo, que ya se tiró la plata. Entonces, cuando le preguntaba, oye, ¿y tú no quieres ser candidato? ¿No quieres jefear y ser candidato presidencial por Perú posible? No, pues, Cristian, ¿cómo se te ocurre? Nosotros tenemos un líder natural. ¿Qué mierda significa un líder natural? Es todo lo que significa como profesional. ¡No! Déjame en la punta vivir a mis anchas, pensar de los perros, contar de mis cabras. El partido no necesita un caudillo, ¿no? Eso es, entonces, un tema necesita fundamental. tener una plataforma
ideológica con miembros que aporten, Exacto. que refresquen el Exacto. liderazgo, que vayan aportando nuevas ideas y que sigan construyendo y vayan modernizando los Exacto. ideales Exacto. de ese partido político determinado en aras de buscar una solución, si es que llegan al poder, de acuerdo a lo que Exacto. ellos piensan va a ser lo mejor para el Perú. O sea, lo de Keiko Fujimori en Fuerza Popular, oye viejo. ya, Caudilla, pues, total. El partido tiene una K, o sea, el símbolo es el nombre de ella. Estamos jodidos entonces. Ya, igual, APP, César Acuña, es el partido de César Acuña. No ¿Me me hables entiendes? esa la cuña. ¿Ya? pues. No, pero es que es así. Esos son los líderes políticos que tienen representación nacional ahorita. Discúlpeme, yo le he logrado casi todo. Solamente me falta ser presidente del Perú. Los partidos políticos Tal cual. son un líder, ¿no? Que estamos viendo, todos están cuestionados seriamente en este momento y en base a esa locomotora avanza el partido. Pero entonces, digamos, ¿esa es una consecuencia o, digamos, retroalimenta que los jóvenes no entren a política cuando ven que, además de todo lo malo que hacen los partidos, ven que, claro, ¿tú para qué vas a entrar a un partido si finalmente sabes que vas a ser el chupe de un caudillo que es el dueño del partido? Entonces uno dice, no, bueno, ya, entonces, ¿qué me queda? Mi propio partido. Marca el pene, marca el pene. Entonces te vienen con el cuento de que yo voy a ser candidato a la presidencia. Oye, viejo, cuando, o sea, nuevamente estás, o sea, porque todos los partidos están tomados y tienen dueño, es como que la poca gente que sí se interesa en política está condenada a volverse un caudillo. Demuéstrenlo pues, imbéciles. El FREPAP y esta viralización por joder de la juventud a través del TikTok, que decían, vamos a votar por el pescadito, pues. Por el pescadito, puta madre, son religiosos, tienen una visión absolutamente fundamentalista, ¿no? Que yo estoy seguro con la que no comulgan estos jóvenes que finalmente terminaron haciendo esta campaña para votar por el pescadito. Nadie lo vio venir en las encuestas ni nada, que siempre paran patinando, dicho sea de paso, y de repente tenías en la configuración del Congreso luego de la boca de urna a 20, 25, ¿no? Patitas del FREPAP con sus túnicas, ¿no? No tiene nada de malo, pero, o sea, eso se hizo viral y tuvieron ese éxito en una campaña que era por joder. O sea, como una especie de reacción al sistema, de protesta, ¿no es cierto? Claro, todos roban. Si vamos a votar por alguien, votemos por alguien que quizás no robe porque son religiosos, ¿no? Amiguito, no te olvides de marcar el pescadito. Aquí se utilizó para joder, sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, no, es una manera también de protestar. O sea, el voto a Taucusi de estos chiquillos es una manera también de protestar y demostrar justamente, ¿no?, su ignorancia, su desafección a la política. Entonces simplemente se volvió una moda, un chongo, votemos por el pescadito. Punto. Pero estás eligiendo congresistas, viejo. Ya, pero eso es otro tema. Son los ¿no? representantes del pueblo. Ya, pero Tiene eso que es- tener un poquito de Ya, preocupación pero y eso es- y de compromiso. Eso es otro tema, ¿no? Porque eso son los representantes del pueblo, suena, discúlpenme, a un pajazo. Uno propone, Dios dispone y viene el diablo y lo descompone. Ahí también hay un problema de, digamos, modelo. Pero lo son, modelo weón. político. Ya, pero ¿quién es tu representante? Bueno, acá tenemos un sistema que está mal diseñado. Entonces, como está tan mal diseñado, los estamos chiquillos dijeron, en verdad, subrepresentados. yo no voy a tener ningún representante porque al final, claro, tú metes al Congreso y una vez que entran al Congreso, yo que soy limeño, tengo 30 y tantos congresistas Claro. que me representan. O sea, no te representa ni uno. Vamos a joder, pues, a Taucusi. Vamos con Ataucusi, vamos a joder. Quizá si lo hubiesen pensado dos veces y los chiquillos hubiesen dicho, ok, la Universidad de Lima o yo vivo en tal sitio, el representante tal y tal va a hacer tal cosa. Por lo tanto, la cercanía con mi representante es mucho más real, mucho más concreta. Y yo quiero que haga esto. Entonces, ¿cómo es en Estados Unidos? Claro, hay una jurisdicción determinada que tiene su congresista, su representante, y a él incluso tú puedes dirigirte, mandarle cartas, manifestar grupos de interés. En cambio acá, te eligen 5 años, tú no sabes a quién mierda representas, sobre todo si eres congresista de Lima, Claro. porque son 11 millones con 30 y tantos congresistas que nadie dice, yo voté por él, porque tú puedes haber votado por 2 que ni uno ganó. Entonces, ¿quién es tu congresista? No tienes. Podrías haber votado, por ejemplo, no sé, yo voté por tal y ese sí ganó, ese es mi representante. No, pues no. Pero tampoco, porque es para todo Lima. Estamos subrepresentados en general, y aquí viene el problema. La clase política, el Congreso, está tan mal visto que cuando tú quieres hacer una reforma constitucional para
atender esa subrepresentación, No quieren, pues. tienes que hacer que hayan más congresistas. Sí. Y no, ahora vamos a gastar más plata en congresistas. En el tema de los chicos de Atacosi, una moda y obviamente un mal uso de todo este potencial que hay en las redes sociales. O sea, una frivolidad, viejo. Lo que electoral. pasa es que suena bonito en la teoría, pero en la práctica es diferente, porque la gente, la juventud dice, los partidos políticos son una mierda, son una caca, no importan, pero si le preguntas a cada uno de ellos, qué fácil es decirlo a través de tu pantallita del teléfono, ¿no? De tirar barro. Pero alguno de ellos se ha acercado siquiera alguna vez a algún partido político a tratar de afiliarse, a tratar de entender cómo funciona. Todo lo que ustedes acaban de decir es física cuántica para alguien, para un chibolo ahorita, porque no entienden nada de cómo funciona el Estado. Fuera de la tele presenta su escuelita. Déjense de macanas. El Estado está dividido en 3 poderes. El poder ejecutivo es el presidente, que es elegido en una plancha presidencial que contiene a un presidente y a 2 vicepresidentes. Por un tema de alternancia para la igualdad de género, tiene que ser el presidente, si es hombre, la vicepresidenta primera tiene que ser mujer y el segundo vicepresidente hombre. Si es a la inversa, si la candidata, como por ejemplo la lideresa, claro. Mujer, hombre, mujer o hombre, mujer, hombre. Así es. Por ley. Y en las listas congresales también. Alternancia, viejo, para la igualdad. En Estados Unidos no es así. No, pues. No, en ninguna parte. Acá porque todavía vivimos en el subdesarrollo. Acción afirmativa. Sí, claro. Bueno, está bien, hay que atender el tema porque ahí sí efectivamente había desigualdad, ¿no? Entonces, elige al presidente, el presidente conforma, ¿no?, un gabinete que tiene una serie de ministros que se especializan en los diferentes sectores del país. Interior para la seguridad interna, defensa para todo lo que es las Fuerzas Armadas, economía, que es el MEF, un ministerio que es el más importante, de donde se maneja toda la política financiera de ese gobierno, de acuerdo a sus ideologías, claro está, y toda una serie de otros ministerios que atienden directamente, ¿no?, la gestión desde el Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta, el que hace que sucedan las cosas. Hay un contrapeso, para que no tenga todo el poder, ¿no?, y que sea como un rey el presidente, un contrapeso en el Congreso, que son los representantes directos de la población. Por eso se le llama la representación nacional o el primer poder del Estado. Pero por eso los congresistas que hablan, no, somos el primer poder del Estado, como que ellos tuviesen más poder que los otros, son unos ignorantes de la gran flauta. El primer poder del Estado es... Después tienes el Poder Judicial, que es el que, digamos, se encarga de administrar justicia. Así es, tienen que impartir justicia. Pero como no puede ser juez y parte, tienes a un ministerio público, que es una entidad independiente, que son, digamos, los que representan los intereses del Estado. O sea, los intereses de la sociedad, los acoge un defensor público que vela por defender los intereses de la ciudadanía. Que es parte del sistema de justicia, pero no es parte del Ministerio de Justicia. Ni del Poder Judicial. O sea, que es parte del sistema de justicia, pero no es parte del Poder Judicial. Es independiente. Así es como funciona el aparato estatal. Está dividido en 3 poderes. ¿Cuál es la idea de esto, no? Detrás de que vamos a dividir el poder en 3 partes para que no haya una sola entidad que ejerza un poder que pueda transformarse en una cuestión autoritaria, en una dictadura, ¿no? Entonces, como está el poder balanceado y hay contrapesos, ¿no?, lo que tú decías, checks and balances, siempre depende un poder del otro para poder ejecutar, ¿no?, lo que quiere hacer. O sea, el presidente de la República no puede viajar, por ejemplo. Ahora hemos estado viendo eso que está criticando mucho los viajes de Dina Boluarte. El presidente no tiene la potestad de salir del país. Es más, si lo hace, sin permiso del Congreso se le declara la vacancia inmediatamente. Tiene que ir y pedir permiso al Congreso. ¿Puedo viajar? De ahí la importancia de la Constitución, ¿no?, que es finalmente, digamos, ¿no?, el libro donde se sientan las reglas de cómo van a interactuar y cómo se van a balancear y, digamos, ¿no?, fiscalizar entre esos 3 poderes del Estado, ¿no? Porque las constituciones son distintas, entonces le otorgan ciertos poderes para que un poder pueda fiscalizar al otro y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es la importancia también de la Constitución, porque la Constitución es un poquito, ¿no?, el reglamento con el cual van a poder actuar esos 3 poderes, ¿no?, en concordancia. Así es. La Carta Magna, la Constitución, es la ley de leyes, se le dice así porque ninguna ley puede ir por encima de ninguno de los artículos de la Constitución. Tenemos un ente que es el intérprete máximo de la Constitución. Porque la Constitución a veces tiene algunas frases que están sujetas a diferentes interpretaciones. De repente el Congreso hace una interpretación
que no se ajusta al espíritu de la norma. Entonces tú puedes elevar una queja al Tribunal Constitucional. Entonces estos magistrados recogen cualquier tipo de queja, de inquietud, ¿De cuál me estás hablando, perdón? del Tribunal Constitucional. Pero no es solamente una inquietud, es cuando hay una denuncia, o sea, no puedes ir en consulta, tiene que haber efectivamente... Claro, se da una ley o una sentencia que se considera inconstitucional. Exactamente. Que va en contra de la Constitución. Claro. Y como la Constitución está por encima de todo, ese tribunal te dice, esta ley que tú has aprobado es inconstitucional. Por lo tanto, decreto que, no sé, se anule, que vuelvas a votar, ¿no? Etcétera. Pero, digamos, también es un tribunal que es independiente, pero es el máximo intérprete de la Constitución. O sea, por encima de todas las cortes, del Congreso, etcétera, existe el Tribunal Constitucional solo en materia de interpretación de la Carta Magna. Porque no vamos a pretender, Augusto, que alguien pues va a salir preparado y un ducho en política de ver este programita. No me jodan, si quieren efectivamente saber algo para poder ir a aportar, se pueden, digamos, no pueden sentir el taste, el saborcito con este programa, pero de ahí váyanse a informar y váyanse a leer, no joroben. Déjense de macanas. Llega a su fin antes que el conductor se fastidie. El sistema está dado para que no necesariamente los elijas utilizando tu voto preferencial, sino que los partidos ponen a la gente que les conviene y por arrastre empiezan a salir estas figuras en los primeros puestos de los partidos políticos. Entonces, es una suma de ambos, de irresponsabilidad y de que nosotros mismos como ciudadanos la cagamos y de que el sistema está hecho para perpetuar la presencia de estos sinvergüenzas que son los favoritos de los dueños de los partidos. La gente no tiene idea que el Perú tiene un sistema económico que es casi autónomo, ¿no? Porque el modelo económico en general del país, ¿no? Que es muy parecido al de Chile, al de Suiza, porque si no tuviéramos ese modelo y hubiera salido... Claro, el BCR está blindado por la Constitución. Eso es digamos, lo top de la Constitución del 93. Sí, claro. Si no estaríamos muertos ya. Efectivamente, hay mucha gente que no entiende la importancia de esa política monetaria, ¿no? De que el Banco Central se maneje de manera autónoma y qué sé yo. Entonces, por ahí no se valora, ¿no? Lo que hemos mejorado, lo que tendríamos que cuidar frente a lo mal que nos podría ir si no se habrían dado estos cambios. Pero eso pues eso también debería ser parte pues dentro de la educación cívica, un poquito enseñar qué es lo que planteó esta nueva Constitución, porque queda claro que a cualquier persona con dos dedos de frente le queda claro que hay cosas que cambiar en la Constitución, pero no te puedes pues cambiar absolutamente todo como si todo fuese, como dicen algunos izquierdistas, ¿no? Es la Constitución neoliberal del fujimorismo. O sea, todo está ideologizado, pero ideologizado en el mal sentido, ¿no? Que te olvidas de las cosas fácticas, de los hechos concretos y a todo le das un matiz, digamos, propagandístico. No, claro, la Constitución el neoliberalismo. Está viciada por ser fujimorista. No, pues, no, la Constitución es un documento que nos ha traído mucho desarrollo, mucha riqueza, hemos reducido pobreza. Lo mejoras, pues muchísimo. Lo cambias, lo corriges, claro, como dicen en Estados Unidos. Para eso está, para irla corrigiendo. Por eso. El hombre es lobo del hombre. Yo siempre repito esa frase. O sea, el hombre donde puede, te trata de ganar. Son pocos los que tienen la moral por delante. Sería lo ideal, pero desgraciadamente la gente se frena ahí donde le ponen el pare. No se frena ahí porque dice, oye, yo no puedo, no, yo no puedo abusar, pues no. No, te tienen que poner el pare y ahí te frenas. Entonces, por eso a mí es importante una regulación que sepa ordenar las macanas. Entonces, esa huevonada de que nos regulamos solos, esa huevada es una mentira, pues. Como decía el huevón de Lampaya, no me joda, no, ahora hay... ¿Cómo es que decía una vez en los años antes de que salga todo el tema de la corrupción? Cuando decía, pero hay que regular para que las empresas no sean corruptas. No, ahora tenemos la responsabilidad corporativa, social. No. Ahora nos regulamos solos. Tuve fe. Qué huevón, por eso es que ha ganado Castillo. ¿Qué? Por el tema del Club de la Construcción, por el tema del Lavajato, que se regularon solas, pues. Como nunca quisieron regulación que les ponga... Y hablo de regulación coherente, no sobre regulación. O sea, hablo de regulación coherente como que, por ejemplo... La regulación permita que haya una licitación transparente, ¿no? Limpia y no pues un arreglo entre las 5 empresas que dicen que están compitiendo. A ese tipo de regulación, no a sobreregulación laboral, ni ambiental, ni nada. O sea, reglas claras y que la gente las cumpla. Pero bueno, pues tenemos huevones. Y hay muchos huevones dentro de los que se llaman liberales aquí en el Perú, que son que justamente por su permisividad a la corrupción y a la pendejada han permitido y le han dado campo abierto a que la izquierda con Castillo gane la última elección del 2000,
21. Y si no se ponen las pilas, en el 2026 va a ser igual o peor. Vamos a ver este cuadro, exploración de las razones detrás del desencanto, ¿no? Pero el grueso de los votantes está aquí, ¿no? Entre estos dos grupos. Sí, claro. Entre el 18 a 49 años está el grueso de los votantes. Y esos son los menos enterados ahorita del rumbo político. Claro. Entonces ahí debería ir hacia ellos la reflexión, ¿no? Oye, investiga un poco, empieza a empaparte del tema. Hemos puesto la valla muy baja a la hora de votar, ¿no? Ahora tú simplemente votas, ya llega una semana antes de la elección, no sabes por quién votar, ves el debate en TikTok, resúmenes y cancelas a la gente porque tiene denuncias, te investigó por tocamiento, ya sabes, un montón de cosas que realmente eso no debería ser lo que debería determinar si una persona debería llegar al poder, ¿no? No, pero también esas cosas, como que no. Pero es que hemos puesto la valla muy baja. Ah, bueno, sí. O sea, ¿por qué tenemos que tener ese tipo de Claro, candidatos? pero es que esas personas no deberían ni siquiera ponerse en vitrina para poder ser o no elegidos. No deberían ni siquiera entrar. Por eso te digo que hay una combinación de ambas, ¿no? De que la gente no hace su chamba para elegir y de que obviamente los partidos políticos nos ponen cada sinvergüenza, ¿no? Dentro del buffet. Jodas, pero no te puede poner comida podrida en un buffet. O sea, tú dices, no, ya tengo que probarla y darme cuenta que estaba podrida, no seas mala. ¡Puta, qué asco! Si no fuera obligatorio ir a votar, ¿tú crees que la gente participaría? Tendríamos un nivel de votación bajísimo. Bueno, eso creo que se hizo en Chile y no me acuerdo, creo que fue no, bastante baja, ¿no? Pero creo que Chile sí tiene el voto facultativo. O sea, en una democracia en realidad no puedes obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Pero es que si no, acá no iría a votar nadie, o si no hubiera la multa. Y después se genera un problema, ¿no? Porque si tú no votas, igual después vas a decir, no es mi candidato, no es mi presidente, y así no funciona, ¿no? Claro. Porque finalmente ya una vez que lo has elegido es el representante de todos los... Pero entonces, claro, se habla de la legitimidad que se necesita en base a que haya una cantidad importante, representativa, digamos, ¿no? Del grueso de la población que ha ido a votar. Votar nulo o blanco también es votar, ¿no? Pero finalmente eso es una tontería, pero... Bueno, lo que pasa es que hay un fenómeno que si hay un porcentaje determinado de votos en blanco, la elección se declara nula, ¿no? Pero eso es difícil de lograr. Y finalmente, si tú votas en blanco, estás favoreciendo de repente a un candidato que es muy negativo, como el caso de Pedro Castillo, porque el umbral lo va recortando y finalmente la pequeña ventaja que pueda tener sobre el otro candidato se va exacerbando y lo termina favoreciendo indirectamente, ¿no? No es que, no voto por nadie, no me hago responsable, como tú dices, ya no, yo no voté por ninguno ni por el otro, entonces mi moral está impecable, pero no me hago responsable del resultado. Y al final termina ganando alguien que es muy dañino para el Perú como Pedro Castillo. Pero es que esa guay de ya ves por quién votaste, ya ves que es tu culpa. Es una huevonada, pues, viejo, porque en todo caso también, bueno, pues tú no pudiste convencer a tus 3 vecinos de que voten por el que tú creías que votaba, o sea, también es tu culpa, viejo, o sea, eso después lavarse las manos y decir, aunque, en fin, es que la verdad. Pero bueno, yo sí creo, ¿no? Finalmente votas viciado, lo ideal es, claro, si tienes la plata para pagar la multa, vas, pues, no votas, pues, vas y no votas. Eso sí, después hazte responsable de quien termine ganando, porque finalmente es tu presidente. Y no digas, no es mi presidente, yo no voté por él, no es así la cosa. Eso sí, ¿no? Cuando me dicen los otros hijos que no fueron a votar y se quedaron en ella, ahí es una crítica tremenda, porque claro, o sea, esos son los que no fueron a votar y hay que ver cómo tuiteaban. ¿Cómo va a ganar Castillo? Que no sé qué cosa, que la haga. O sea, y después en la elección también creo que fue la de Porky, o no sé, creo que Miraflores tuvo el mayor número de gente que no fue a votar y fueron pues, no, los que más tuitean. Entonces, tienes que ser coherente, viejo. Si te vas a romper ahí tus deditos tuiteando que cómo va a ser Castillo, que el comunismo y todo. No vas a votar. Y no vas a votar, no jodas, pues, no te quejes. Un saludo para este grupo de imbéciles. Primero yo diría que primero es un poquito cultivar la política y no entendida la política como necesariamente participar en un partido político, sino que entender que todo es político. Así es. Detrás de todo hay algo vinculado a la política, ¿no? Que pasa justamente no por tomar decisiones, por, digamos, el tema del poder, porque la política está íntimamente ligado a el poder. Entonces, ¿no? Inculcar y cultivar en los muchachos que todo finalmente tiene algo de política. Y luego llevarla, digamos, ¿no? A la política de policies, que es ya la parte más elaborada de poder llevar a cabo, de obtener el poder para finalmente aplicar recetas para lograr distintos resultados. Pero lo primero, repito, surge por
cultivar con la gente ese tipo de cosas. Entonces, transmitirles el interés en la historia, ¿no? En lo que podría ser las personas, interactuar, debatir, polemizar. Y luego, obviamente, el otro gran problema es que para cambiar, digamos, el sistema político que pueda atraer a esos muchachos que ya los has cultivado con esas cuestiones básicas, es que tienes que cambiarlo. Y quien cambia el sistema son los políticos actuales. Y esos son los pendejos que no están dispuestos a cambiar absolutamente nada. Estás bien pendejo. Y nada, lo que siempre decimos en este programa, que es un poco la esencia de Fuera de la TED, ¿no? Si quieres opinar, infórmate. Lee, sé responsable y después no estés lloriqueando que esto, que lo otro, ¿no? Suma y no restes. El cambio de la política no va a ser algo que les den a los jóvenes, sino va a ser algo que los jóvenes se tienen que tomar por sus manos. Pero piensan que es imposible hacerlo. De repente se sienten avasallados, se sienten cortos, sienten que no tienen la capacidad ni la fuerza para poder conquistar el poder. Pero por eso hay que cambiarlos, ¿no? Y dónde cambiarlo es en la parte del colegio y en la parte de la universidad.